Bueno, vamos a dar inicio a este tema de teología de los sacramentos. Un momentito. Se están... Un momentito, Se quieren, quieren ingresar algunos más a la sala. A ver. Ya los ingresé. Bueno, iniciamos pues ya nuestro tema. Pongan por favor como título Teología de la Eucaristía y pongan como subtítulo ¿qué es la Eucaristía? Pues como ya sabemos, la Eucaristía es un sacramento instituido por el mismo Jesús, por el mismo Cristo. La Eucaristía, nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, numeral 11, que es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 11. La Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Y nos dice la Constitución Sacrosanctum Concilium, en su numeral 10, que todos los demás sacramentos y la vida de la Iglesia fluyen y se dirigen hacia la Eucaristía. Todos los sacramentos están encaminados hacia la Eucaristía. Eso nos lo dice la Constitución Sacrosanctum Concilium en su numeral 10. También el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte del Catecismo, que nos habla acerca de la celebración del misterio cristiano y de los 7 sacramentos de la Iglesia, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la Eucaristía es la presencia real de Jesús, y en la Eucaristía encontramos a Jesús presente, vivo, real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es la presencia real de Jesús y Él está presente de manera real en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y también el documento Eclesia de Eucaristía nos dice que la Eucaristía es el tesoro de la Iglesia. La Iglesia vive para celebrar la Eucaristía. Denme un momentito, voy a conectar la computadora, un momentito. Perdón, se me estaba descargando la computadora. Entonces,
La Eucaristía es esto, lo que acabamos de decir. Es un sacramento, fuente y cumbre de la vida cristiana. Hacia la Eucaristía fluyen todos los demás sacramentos. La Eucaristía es el tesoro de la iglesia. La Eucaristía es la presencia real de Cristo. Digamos que es lo que dice de manera general la iglesia acerca de la Eucaristía. El catecismo de la Iglesia Católica también nos da los diferentes nombres que ha recibido la Eucaristía a lo largo de la historia de la iglesia. Esto lo podemos encontrar a partir del numeral 1328. A partir del numeral 1328 del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos habla acerca de los diferentes nombres que a lo largo de la historia ha recibido la Eucaristía. ¿Cuáles son esos diferentes nombres que la Eucaristía ha recibido? Primer nombre, y pues el nombre más común, más arraigado, es Eucaristía, que viene del vocablo griego eukaristomen, que significa acción de gracias. También la palabra Eucaristía viene de la palabra latina Eucharistein y eulogía, que significa bendición. Entonces, nos dice el catecismo que la palabra Eucaristía viene del griego eukaristomen, que significa acción de gracias, y también viene del latín Eucharistein, que significa bendiciones o alabanzas también. Otro nombre que se le ha dado a la Eucaristía, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1329, es el nombre banquete del Señor. Y esto lo podemos confrontar en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20. Banquete del Señor. Y también este nombre lo podemos confrontar en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, cuando se nos habla que al final de los tiempos, quienes gocen de la gloria participarán del banquete del Cordero en la Nueva Jerusalén. Padre, mira. ¿Sí? Primera de Corintios. ¿Te escucho? En la primera de Corintios. Bueno. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Podemos confrontar en esa cita bíblica este nombre que se le da al sacramento, banquete del Señor. Y también podemos confrontar ese nombre en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, cuando se nos habla del banquete de las bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Otro nombre que se le da a la Eucaristía es fracción del pan. Una cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42, que la comunidad cristiana se reunía en torno a las enseñanzas de los apóstoles, a la fracción del pan. De hecho, este nombre, fracción del pan, es uno de los nombres más antiguos que se le daba al sacramento, fracción del pan, porque cada vez que se celebra la misa, precisamente se hace una fracción del pan. El pan eucarístico se fracciona, de ahí el nombre fracción del pan. ¿Y para qué se fracciona el pan? Para repartirlo a todos los que participan de la asamblea eucarística.
se fracciona el pan para poderlo repartir. Pues bueno, eso hacían las primeras comunidades cristianas. Se congregaban para la fracción del pan, para repartir el pan eucarístico entre la asamblea. Y no solo a eso, sino también cada domingo los primeros cristianos se reunían para celebrar la misa, la fracción del pan, y también para hacer un agapito. Después de la celebración de la misa, los cristianos tenían su agapito. ¿Qué es eso del agapito? Bueno, después de la misa, los cristianos tenían una especie de convivencia, una especie de compartir la vida, de compartir también los alimentos, de compartir incluso los bienes. Eso hacían las primeras comunidades cristianas. Entonces, un nombre antiguo que se le daba a este sacramento es fracción del pan. Otro nombre que se le da a este sacramento, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es Asamblea Eucarística o Asamblea de los Fieles. Este nombre lo podemos confrontar en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34. Otro nombre que se da a este sacramento es Asamblea Eucarística. Confrontar ese nombre, si lo quieren confrontar. Primera de Corintios 11, del 17 al 34. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunté acerca de las citas bíblicas, ¿por qué no las alcancé a anotar? La última cita bíblica. Sí. La última cita bíblica, Asamblea Eucarística, podemos confrontar este nombre en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34. Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Gracias, padre. Muy bien. Otro nombre que también se le da a este sacramento es el memorial. ¿Por qué? Porque en cada misa se hace memoria, se actualiza el misterio pascual de Jesús. En cada misa se hace memoria y se actualiza el sacrificio de Jesús en la cruz. En cada misa. Por eso este nombre, memorial. Otro nombre dado a la Eucaristía, según el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 1331, es el nombre comunión. Numeral 1331, al sacramento también se le llama comunión. ¿Por qué se le llama comunión? Que también en la actualidad es un nombre pues muy extendido, muy conocido, muy utilizado. ¿Por qué se llama comunión? Porque cada vez que se recibe este sacramento hay una común unión. Una unión entre Dios y el que comulga, entre el que comulga y Dios. Decía San Agustín que cuando los seres humanos comemos, la comida se asimila a nuestro cuerpo. Y que cuando comulgamos pasa algo distinto. Somos nosotros los que nos asimilamos al corazón de Cristo. Eso decía San Agustín. Cuando comemos, nuestro cuerpo hace este proceso de digestión y la comida se asimila a nosotros. Pero cuando comulgamos, somos nosotros los que nos asimilamos al corazón de Cristo, los que nos procesamos en el corazón de Jesús, los que entramos en el corazón de Jesús. Cada vez que comulgamos somos nosotros, según
San Agustín. También otro nombre que se le da a la Eucaristía es Santa y Divina Liturgia. Este nombre sobre todo es muy ocupado en las iglesias orientales. Así se le llama a la misa, Santa y Divina Liturgia, en las iglesias de Oriente, en las iglesias ortodoxas. Entonces ya vimos lo que la iglesia dice a nivel general, que es la Eucaristía. Ya vimos también los diferentes nombres que se le ha dado a este sacramento según el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos con la materia de la Eucaristía. Hay que recordar que la Eucaristía, como todo sacramento, tiene materia y forma. Toda Eucaristía, materia y forma. Todo sacramento tiene materia y forma y también la Eucaristía lo tiene, materia y forma. ¿Cuál es la materia de la Eucaristía? La materia de la Eucaristía es pan y vino. Pan y vino, materia de la Eucaristía. Pero el pan debe tener 3 características para que se considere materia válida. ¿Cuáles son las 3 características que debe tener el pan para que se considere materia válida? Primeramente tiene que ser un pan ácimo. Pan ácimo, sin levadura. Segunda característica que debe tener la materia del pan. Debe ser pan de trigo, hecho con harina de trigo. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica que debe tener la materia del pan, que no se le deben añadir ninguna sustancias extrañas a la materia válida del sacramento. Ninguna sustancia extraña a la materia válida, es decir, no se le puede poner dulce, ni color, ni sabor, nada de eso. Ni sabor, ni color. No es que le voy a echar miel o le voy a echar azúcar para que sepa más buena, no. La materia tiene que cumplir con sus requisitos normados de manera estricta desde el Concilio de Trento. Y ustedes ya saben cuándo fue el Concilio de Trento. Eso ya se los dije. A ver, alguien que me diga el año del Concilio de Trento y les pongo unos puntitos extras. Año del Concilio de Trento, ya se los había mencionado la vez pasada. Concilio de Trento, año 1546. El Concilio de Trento definió las materias eucarísticas que ya se utilizaban desde las primeras comunidades cristianas, pero definió también las normas que estas materias deben cumplir para que sean consideradas materia válida. También el Código de Derecho Canónico, en el canon 924, parágrafo 3,
el Código de Derecho Canónico en el canon 924, parágrafo 3, nos dice que esta materia de pan y también la materia de vino no deben presentar corrupción alguna, porque si la materia de pan y la materia de vino presentan corrupción, dejan de ser materias válidas para la confección de la Eucaristía. Entonces, vimos la materia del pan ácimo, pan hecho de harina de trigo y sin ningún añadido extraño a la materia válida. Ahora, la materia del vino. La materia del vino debe también cumplir con 3 requisitos. Primer requisito, tiene que ser zumo de uva natural. Zumo de uva natural. Estamos hablando del vino. Zumo de uva natural. ¿Esto qué quiere decir? Si la materia del vino tiene que ser zumo de uva natural, incluso es materia válida el zumo de uva que no esté fermentado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, la materia del vino tiene que ser zumo de uva natural, aunque no esté fermentado. Segundo requisito para que el vino sea considerado válido para confeccionar el sacramento, no tiene que estar adulterado. Y desde su producción tiene que estar destinado para ser utilizado en la Santa Misa. No tiene que estar adulterado y desde su producción tiene que estar destinado para ser utilizado en la Santa Misa. Y el tercer requisito del vino, no tiene que sobrepasar el 20% de alcohol. Provecho para todos, me voy a echar una tacita de café. Yo les he dicho que tengan su café a la mano siempre. El café a toda hora es bueno. O ya no duermen de noche, ya no duermen. Ya va vino, padre. Ah, no, hombre. Tú ya quieres borrachera. Bueno, entonces, esas son las 3 condiciones para que la materia de vino sea válida. Eso quiere decir que no se puede celebrar nunca la misa con un pan de baqueta, con una concha. No, no se puede, no es materia válida para la Eucaristía. También no se puede consagrar con tequila, con whisky, con jugo Boing de uva, con pau pau de uva, no se puede. Sí. No es materia válida para la Eucaristía. Ahora, hay 2 casos especiales que debemos tomar en cuenta acerca de la materia. Hay 2 casos especiales para tomar en cuenta. Miren, como les había dicho, la materia del pan tiene que cumplir con los requisitos ya antes mencionados, pero en algunas ocasiones, dentro de los participantes de la Santa Misa o incluso el mismo celebrante, pues somos seres humanos y podemos tener enfermedades. Hay gente que es celíaca, ¿sí? ¿Qué es eso?
hay gente que es intolerante al gluten. Y para estas personas que son intolerantes al gluten, se permite que el sacerdote utilice para la consagración hostias sin gluten, libres de gluten, las venden, sí venden hostias sin gluten. O también que esa persona que es celíaca, que es intolerante al gluten, a un componente del pan, el gluten, también se le dé la comunión bajo la especie de la sangre. Entonces, ¿se puede dar una hostia sin gluten a una persona celíaca? Claro que sí. O también hay otro caso especial. A veces hay sacerdotes que tienen que celebrar en lugares de rehabilitación para personas alcohólicas. Y cuando el sacerdote es capellán, por ejemplo, de un cuarto y quinto paso, y se les tiene que dar la comunión bajo las dos especies porque quien va a comulgar está haciendo su primera comunión y se les tiene que dar a esa persona la comunión bajo la especie del cuerpo y de la sangre, la iglesia permite Padre, no lo escuchamos. Se oye, padre. Se oye. Padre. No se oye, padre. Oye, Padre. ¿ya me escuchan? Sí. Bueno. ya. Ah, ok, perfecto. Se me apagó esta cosa. Sí. ¿En qué nos quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? Hostia para alcohólicos. Les decía que respecto a la materia, hay dos casos especiales. Cuando hay personas dentro de la asamblea o el mismo sacerdote es celíaco, intolerante al gluten, pues se pueden consagrar hostias sin gluten. O también otro caso especial es cuando el sacerdote tiene problemas de alcoholismo, se puede dar, somos seres humanos. Si el sacerdote tiene problemas de alcoholismo o el sacerdote celebra misa para un grupo de alcohólicos, con personas que tienen problemas con el alcohol, el obispo diocesano permite que el sacerdote, en lugar de utilizar vino, utilice mosto. ¿Qué es el mosto? Es un jugo de uva, genuino de uva, sin fermentar, es decir, sin alcohol, y es materia válida también. Ha habido casos de hermanos sacerdotes que son capellanes de centros de rehabilitación para personas alcohólicas y se les permite utilizar mosto. O también ha habido casos de sacerdotes que por diferentes circunstancias han tenido problemas con el alcohol y pues se les permite también utilizar el mosto para evitar la bebida fermentada, la bebida con alcohol. O también si un sacerdote enferma y por su tratamiento no puede probar una gota de alcohol, pues también el obispo le puede permitir que en lugar de vino utilice mosto. Aquí respecto a la materia, ¿estamos bien? Ahora, quiero hacer una precisión respecto a lo que dice el Código de Derecho Canónico en el canon 924, parágrafo 3.
nos dice el Código de Derecho Canónico que es materia válida el pan y el vino siempre y cuando no esté corrompido. Esto quiere decir que tanto el pan y el vino tienen que ser materias frescas, recién hechas, sin tanto almacenaje. Y también esto nos lleva a otro tema acerca de la Eucaristía también muy importante. Esto nos lleva al tema de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, como ya les había comentado, que Jesús está presente en la Eucaristía de manera real en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero a ver, ¿cuánto dura la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Por ejemplo, te lo pongo más sencillo. Cuando tú comulgas el domingo, ¿cuánto dura en ti la presencia real de Jesús? ¿Alguien de ustedes sabe la respuesta? Quien me la diga correctamente le subo un punto en su examen final que ya viene. Ya viene su examen final, hermanos. Mientras. Ajá. Mientras ¿Quién estés contesta? En gracia, mientras estés en gracia, Padre. Bueno, una cosa es la presencia real y otra cosa es la gracia. Aquí hay que hacer una diferencia, ¿sí? Estoy hablando de la presencia real. O sea, si tú comulgas, ¿cuánto tiempo permanece dentro de ti la presencia real de Jesús? Miren, la respuesta se las acabo de dar. Que para que el sacramento de la Eucaristía sea válido, las materias del pan y del vino no deben presentar corrupción. Jesús está presente en las especies eucarísticas siempre y cuando las especies eucarísticas no presenten corrupción. Cuando las especies eucarísticas se corrompen, la presencia real de Jesús se va, ya no está. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Cuando yo era un delegado seminarista, subí a la sierra de Misiones de Semana Santa y llegué a una capilla, pues a un pueblo que está a 6 horas de la cabecera municipal. Imagínense, la sierra. Llegué a esta capilla que aparte del acceso, pues estaba muy difícil accesar ese lugar. Mucha terracería, muchas curvas, carretera muy angosta, muchos deslaves. Pues cuando llegué a esta capilla, yo era un seminarista, fui ante el Santísimo, hice mi oración y abrí el sagrario y las hostias que estaban ahí estaban llenas de gusanos. Y pregunté al encargado de la capilla que cuánto tiempo tenía el sacerdote que había subido la última vez y me dijo, no, pues ya tiene más de un año que subió el padre. No había podido subir porque la carretera estaba en malas condiciones. Ya tiene más de un año. Aquí les hago la pregunta. En ese copón de hostias con gusanos, ¿estaba Jesús presente? No. Si era legítimo. ¿Por sí. qué no? ¿Por qué no? A ver, díganme una respuesta según lo que les he dicho. Porque ya estaba corrompida, ya estaba dañada. Perfecto, muy bien. Aplauso, hermana Hilary. Gracias, Padre. Hemos dicho que la materia eucarística es válida siempre y cuando no presente corrupción. Cuando presenta corrupción, según el Código de Derecho Canónico, cuando la materia presenta corrupción, entonces es una materia ya no válida para la Eucaristía.
¿Qué dijo de la corrupción? Cuando la materia presenta corrupción, ya no está la presencia real de Jesús. Se va, ya no está. Entonces, en estas hostias con gusanos, pues ya no estaba Jesús presente, porque ya la materia había presentado corrupción. Con esto contestamos la pregunta que hacía en un principio. ¿Cuánto dura la presencia real de Jesús una vez que yo comulgo el domingo en la misa? Dura lo que dura la materia. Naturalmente, nuestro cuerpo hace un proceso de digestión. Son unos 15, 20 minutos. 15 minutos, que dura 15 minutos, exactamente. Una vez que uno come, el cuerpo hace un primer proceso de digestión y este primer proceso de digestión dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Esto quiere decir que la presencia real de Jesús en mí, una vez que comulgo, dura entre 15 y 20 minutos. Padre. Hablamos de la presencia real. No hay que confundir con la gracia. La gracia sacramental que recibo de la Eucaristía, eso depende de mí. ¿Sí? La presencia real de Jesús dura lo que dura el primer proceso de digestión, entre 15 y 20 minutos mientras la materia eucarística se corrompe. La gracia sacramental, esa depende de cada uno de nosotros. Si tú comulgas, se te da la gracia sacramental. La Eucaristía te da la gracia de Dios. Esta gracia va a estar en tu corazón el tiempo que tú lo decidas. Si sales de la misa y tratas de vivir lo que escuchaste en la palabra, tratas de ser una persona caritativa, de perdonar, de que no haya malas palabras en tu boca, malos pensamientos, pues la gracia te puede acompañar horas, tal vez días. La gracia de esa comunión que has recibido. Pero si sales de la iglesia y comienzas a criticar a la vecina, comienzas a decir groserías, llegas de tu casa a pelearte con el marido, con la esposa, con los hijos, a recordar 10 de mayo, pues ya perdiste la gracia sacramental. Esa gracia sacramental se va. Entonces la gracia sacramental dura lo que tú decidas. Es la presencia real en la digestión, cuando se empieza la digestión, y la gracia sacramental es otra cosa, o sea, que esa dura hasta... Sí, la gracia sacramental, digamos, es el efecto que tienes a raíz de haber comulgado. La gracia sacramental es el regalo que Dios te da como fruto de tu comunión. La presencia real de Jesús, hablamos de Jesús presente en la Eucaristía. Jesús presente en la Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad, está presente en la Eucaristía hasta que la materia no se corrompa. Una vez que se corrompe la materia, ya no está presente Jesús. Pero se queda en nosotros la gracia sacramental. Y la gracia sacramental depende de cada uno de nosotros cuánto dure. ¿Sí me doy a entender en este punto? Sí, padrecito, ya te entendí. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Sí entendió? Sí me di a entender. Sí, ok. Tengo una pregunta, padre. Sí. El señor que se está hablando de la hostia. ¿Quién está hablando? A ver, nada más prende el micrófono. Quien quiera hacer la pregunta a los demás, micrófono silenciado. No se oye nada. Prenda su micrófono. Que si el gluten es
como la levadura, o la levadura es muy diferente al gluten? Bueno, el gluten es una propiedad del pan, ¿sí? Es una propiedad del pan. No soy químico de los alimentos, pero sé que es una propiedad del pan. Todo pan tiene gluten. Sí. Entonces hay gente que es intolerante al gluten, como hay gente que es intolerante a la lactosa, ¿sí? Hay gente que por eso toma leche deslactosada, porque es intolerante a la lactosa. Sí, hay gente que es intolerante a una propiedad de la harina, del pan, del trigo, ¿sí? Entonces, la materia para las hostias tampoco deben de llevar levadura. No. Creo que está confundiendo. De Eso. hecho, la hostia en sí, como ya habíamos dicho, tiene que ser un pan ácimo, un pan sin levadura. Habíamos Perfecto. explicado que en algunos casos hay Sí. personas que son intolerantes al gluten y a esas personas se les puede dar hostia sin gluten. Sí, padre, esa duda tenía. Ok, Gracias. Hilary. Seguimos. Entonces, ¿hasta aquí todo bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Sí. Viene otro término teológico. Otro término teológico de la Eucaristía que debemos tener en cuenta. El término transubstanciación. Transubstanciación. Tiene una pregunta, padre, en el chat. A ver. Ok. ¿Cuántas veces se puede comulgar en un día? Es buena pregunta. El Código de Derecho Canónico nos marca que en un día máximo 2 veces. En un día máximo 2 veces. En un solo día. Entonces, si tú eres ministro extraordinario de la comunión, si sirves en el altar y participas los domingos de 5 misas, bueno, ten en cuenta que solo vas a comulgar en 2 de ellas. Puede ser la primera y la última, o las primeras 2, como tú decidas. ¿Y por qué se da esta norma? ¿Por qué se da la norma que en un día solamente se puede comulgar 2 veces? Para rendir el suficiente respeto y adoración a la Eucaristía y para no obviar el hecho de comulgar. Que no se vuelva comulgar algo meramente mecánico y habitual. Es parte de mi hábito diario, ¿no? Que sea un momento de encuentro con el Señor. Entonces, ¿por qué esta norma? Por respeto a la Eucaristía y para no obviar el hecho de comulgar. Entonces, estábamos hablando del término teológico transubstanciación. Este término es muy importante dentro de la teología de la Eucaristía. Para que nos quede claro dónde surgió este término, tenemos que irnos a la filosofía griega. Aristóteles decía que todas las cosas están compuestas de materia y forma, como ya habíamos dicho, pero también decía Aristóteles que todas las cosas están compuestas por substancia y accidentes. Esto es un término filosófico griego de Aristóteles. Todas las cosas, decía Aristóteles, están compuestas por materia y forma, pero también todas las cosas tienen substancia y accidentes. Es un término filosófico realmente un poco complicado de entender. De hecho, es metafísica filosófica y llevamos un semestre en el seminario de metafísica filosófica. Entonces, pero voy a tratar de explicarles así en palabras sencillas. Por ejemplo,
esta taza que ustedes están viendo aquí tiene sustancia de taza. ¿Qué es la sustancia? Lo que subyace, lo que permanece, lo que no cambia. Es la definición filosófica de substancia. Lo que subyace, lo que permanece, lo que no cambia. Entonces, esta taza, pues tiene sustancia de taza, porque la sustancia es aquello que hace que esa cosa sea tal cosa y no otra. Estoy yendo a términos filosóficos, ¿eh? La sustancia es aquello que hace que esta cosa sea esta cosa y no otra. Eso es la sustancia. Lo que permanece de esto, lo que hace que esto sea esto y no otra cosa. Entonces, esto que ustedes ven es una taza y tiene sustancia de taza porque es una taza. La sustancia de este objeto es ser taza. Ahora, los accidentes, ¿qué son? Son aquellas cosas que adornan la sustancia, pero que no cambian la sustancia. Les estoy explicando un semestre de clases, de metafísica, filosofía. Los accidentes son aquellos que adornan la sustancia, pero que no cambian la sustancia. Por ejemplo, ¿no? Esta taza es taza, tiene sustancia de taza, porque es taza y no es otra cosa, es taza. Su sustancia es ser taza. Su razón de ser en este mundo es ser taza, es taza. Esa es su sustancia. Pero esta sustancia de taza está adornada por accidentes. ¿Cuáles son los accidentes? Por ejemplo, el color. El color es un accidente de la sustancia. ¿De qué color es mi taza? Es color blanca. Blanca con plateado. Pero eso es un accidente. Si yo traigo otra taza color negra, la otra taza pues también sería taza, pero solamente va a cambiar el accidente, es decir, solamente va a cambiar el color. El accidente de esta taza es que es blanca y el accidente de la otra taza es que es negra. Entonces, los accidentes son lo que adornan la sustancia, pero que no cambia la sustancia. Por ejemplo, si yo traigo una taza más grande, más gordita, pues eso también es un accidente. Que sea más alta, más ancha, es un accidente, pero sigue siendo taza. Su sustancia no cambia. Por ejemplo, una mesa. La mesa tiene sustancia de mesa. Esa es su sustancia, ser mesa. Pero las mesas tienen diferentes accidentes. Hay algunas mesas que son de madera, otras que son de plástico, otras que son de fierro. Esos son accidentes. Son lo que adornan la sustancia, pero que no cambian la sustancia. Algunas son más bajitas, otras más altas, otras más anchas, pero siguen siendo mesas de diferentes tamaños, pero siguen siendo mesas. Eso no altera su sustancia, son accidentes. ¿Sí me doy a entender? Sí, Sí, padre. sí. ¿Seguros? Sí, ¿Ya me pueden explicar ustedes lo que es sustancia y lo que es accidente? A ver, ¿quién me explica? Le pongo un punto. Sustancia, Así, pero bien, bien. sustancia es la materia con que está hecha la taza. Accidente son el color. No, no, Hilary. No me revuelvas. La sustancia es que esta taza es taza. ¿Sí? Esa es su sustancia. El material de cuál está hecho, eso sería un accidente. ¿Sí? Es lo que Porque- le adorna. Sí, los accidentes son los que adornan la sustancia. Por ejemplo, si me traigo una taza de peltre, pues sigue siendo taza. Es hecha con diferente material,
pero la sustancia es la misma. Lo único que cambia son los accidentes. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, ya. ¿Sí? Sí, padre. Sí, padre. Padre, O sea, se entendió. ¿por qué les expliqué todo esto? Porque este término transubstanciación viene en la filosofía griega. Decía Aristóteles que lo que cambia siempre son los accidentes, pero que las sustancias subyacen, permanecen, no cambian. Lo que cambia siempre son los accidentes, más no la sustancia. Eso decía Aristóteles. Pero Santo Tomás de Aquino, el gran Tomás de Aquino, dijo algo distinto. El gran Tomás de Aquino dijo, Aristóteles está equivocado. Porque en la Eucaristía pasa lo contrario. En la Eucaristía no cambian los accidentes, cambia la substancia. Eso decía San Tomás de Aquino. Aristóteles decía, la substancia no cambia, lo que cambian son los accidentes. Santo Tomás de Aquino dijo, en la Eucaristía no cambian los accidentes, sino cambia la substancia. ¿Esto qué quiere decir? Que en el altar de Cristo se presenta pan y vino. Y después de las palabras de consagración, seguimos viendo pan y seguimos viendo vino. ¿Por qué? No. Porque los accidentes se conservan. No cambiaron los accidentes están ahí. Lo que podemos ver, ahí está. No cambió lo que podemos ver, cambió lo que está dentro, lo que contiene, lo que es. Cambia la substancia. Porque a partir de las palabras de consagración, el pan, aunque conserva sus accidentes de pan, ya no es pan, es carne. No eres pan. Y el vino, aunque conserva los accidentes de vino, porque se ve como vino, tiene color de vino, huele a vino, aunque conserva los accidentes del vino, cambia su substancia, porque aunque se ve que es vino, ya no es vino, es la sangre de Cristo, cambió la substancia, ya no es substancia de vino, ahora es substancia de sangre, ya no es substancia de pan, ahora es substancia de carne. Entonces, Santo Tomás de Aquino decía, en la Eucaristía pasa todo lo contrario. En la Eucaristía no cambian los accidentes, pero sí cambia la substancia. De ahí que el Concilio de Trento, retomando la enseñanza de Santo Tomás de Aquino en el año 1546, el Concilio de Trento habla del término teológico transubstanciación. ¿Qué significa esto? Transubstanciación significa cambio de substancia. El vino en sangre y la forma, la hostia en carne. Claro. El Concilio de Trento acuña el término transubstanciación para referirse a cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración, que son las palabras que Cristo utilizó en la última cena, por obra del Espíritu Santo, se da un cambio de substancia. El pan y el vino conservan sus propiedades de pan y de vino, sus accidentes. Lo que cambia es la substancia, porque ese vino deja de ser vino
para convertirse en sangre y ese pan deja de ser pan para convertirse en carne, como dice el canto que todos conocemos y que es muy teológico, aunque no lo sabíamos, pero es muy teológico, muy sencillo, pero es muy teológico. Este canto que dice, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Transubstanciación. Hay un cambio de sustancia. Ya no es vino, ya no es pan, es Cristo mismo el que se nos da. Hay un cambio de sustancia. Y aunque nuestros sentidos sigan viendo los accidentes de un pan y los accidentes de un vino, ahí ya no hay vino, ahí ya no hay pan. Es otra realidad totalmente distinta. ¿Sí me doy a entender? Perfectamente. Le simplifiqué un semestre de metafísica filosófica, hermanos. Ya, así que ya no tienen que cursar un curso de metafísica filosófica. Ahí está. Ahí luego pasan la factura. ¿Cómo ven? Precioso ese momento. ¿No? Bien, bien, Sí, bien. Ese momento. La teología eucarística. Ahora, vamos a ver en este momento los antecedentes veterotestamentarios de la Eucaristía. Antecedentes veterotestamentarios de la Eucaristía. Cuando me refiero a antecedentes veterotestamentarios de la Eucaristía, estoy hablando de las figuras, de las imágenes, de los símbolos que desde el Antiguo Testamento ya nos estaban anunciando la llegada de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, porque hay que recordar que la Eucaristía es un sacramento del Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento ya había imágenes, personajes, figuras que preludiaban, que anunciaban ya la llegada de la Eucaristía. Resalto cuatro imágenes que preludian, que anuncian la llegada de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. 4 imágenes del Antiguo Testamento que nos hablan desde el Antiguo Testamento de la llegada de la Eucaristía, que anuncian, que preludian, que profetizan la llegada de la Eucaristía. Primera imagen del Antiguo Testamento que preludia la llegada de la Eucaristía, el maná. El maná que comieron los israelitas en el desierto. Libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 y siguientes. Éxodo 16 del 1 y siguientes. El maná es ya desde el Antiguo Testamento un anuncio, un preludio, una imagen de lo que será después la Eucaristía. El maná es el pan que baja del cielo. Jesús presente en la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. Como él mismo lo dice en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Entonces el maná ya es un anuncio del Antiguo Testamento de la llegada de la Eucaristía. El maná es un alimento, la Eucaristía es alimento. El maná es verdadera comida, la Eucaristía es verdadera comida. Otra figura del Antiguo Testamento que nos anuncia la llegada de la Eucaristía es el sacrificio de Melquisedec. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 18. Hay que recordar que Melquisedec era un sacerdote de Salem, que ofreció en acción de gracias a Dios pan y vino. Es una imagen, una figura
de lo que después será la Eucaristía. Porque es Jesús en la última cena que ofrece en acción de gracias el pan y el vino y los convierte en su cuerpo y en su sangre. Hace del pan y el vino un sacramento. Entonces, la ofrenda de Melquisedec, el pan y el vino, pues es ya un preludio, un anuncio de la llegada de la Eucaristía. Otra imagen que desde el Antiguo Testamento preludia la llegada de la Eucaristía son los panes de la proposición. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 30. Libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 30. ¿Qué eran los panes de la proposición? Eran panes sagrados, panes benditos, que se guardaban en el templo y que solamente podían ser comidos por los sacerdotes o por personas consideradas puras. Los panes de la proposición. Pues estos panes de la proposición pues ya son un anuncio de la llegada de la Eucaristía. Es tan importante la Eucaristía que ya el Antiguo Testamento nos da pinceladas de lo que será este augusto sacramento. Otra imagen veterotestamentaria que nos preludia la llegada de la Eucaristía es el sacrificio que hizo Abraham de su hijo Isaac. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 10. Génesis 22, 10. El sacrificio que hizo Abraham de su hijo Isaac, que todos ya sabemos cómo terminó la historia. La bíblica, padre. Abraham no sacrificó a su hijo y terminó sacrificando un carnero. Cita bíblica, padre, por favor. Cita bíblica. Génesis 22:10. Génesis 22:10. El sacrificio. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es eso, sacrificio. La Eucaristía es la actualización del sacrificio de Cristo. La gracia que Cristo nos dio en el Calvario con su muerte se actualiza, se vuelve a dar cada vez que se celebra la misa. Es decir, los que están participando de la misa y los que participan del momento de la consagración, es como si esos que están participando en la misa estuvieran en el mismo momento de la crucifixión de Jesús. Cuando participamos de la misa es como si estuviéramos a los pies de la cruz en el Calvario. La gracia que Jesús le dio a la humanidad el día de su muerte en la cruz, recibimos esa misma gracia cada vez que se celebra una misa, porque la misa es una actualización del misterio pascual de Cristo. La misma gracia que recibimos el día de la crucifixión de Jesús es la misma gracia que se celebra y que se actualiza y que se hace vida en cada misa. En cada misa Jesús hace presente su sacrificio en la cruz. Vean lo que nos perdemos cuando no vamos a misa los domingos. Por eso no ir a misa los domingos es un pecado mortal, porque es rechazar voluntariamente la redención de Jesucristo en la cruz. Es un rechazo a la salvación, porque en cada misa Cristo nos salva. Pues no ir a misa los domingos
es rechazar la redención que Cristo nos da. Aquí ponen un comentario, dicen que la misa es una actualización de Jesús de manera incruenta. Claro, la palabra cruenta es sangre. El sacrificio que tuvo Jesús en la cruz fue un sacrificio cruento, lleno de sangre. La misa es también el sacrificio de Cristo, porque como les dije, se actualiza la muerte de Cristo, la redención de Cristo, pero claro, ahora ya es incruento porque no hay martirio, no hay sangre derramada, no hay señales de clavos, no hay martillos, no hay insultos, pero sí la misma gracia del Calvario se hace presente en cada misa. Por eso miren, por muy bonito que celebre el diácono, por muy bonito que celebre el celebrador de la palabra, una celebración de la palabra nunca se va a comparar con una Eucaristía. Y no porque queramos hacer menos al celebrador, no. Es que la Eucaristía es la actualización del misterio pascual. Es volver a vivir el sacrificio de Jesús en la cruz y volver a recibir la gracia que Cristo derramó en la cruz. Y eso solo el sacerdote lo puede hacer. Claro, sí. Pero a veces pensamos que lo más importante de la misa es la homilía. Equivocación. Y hay gente que dice, no voy yo a misa porque no me gusta cómo da la misa el padre. No, es que lo más importante de la misa no es la homilía, aunque la homilía esté muy interesante o esté muy aburrida. Lo más importante de la misa es la consagración. El milagro de que Dios, siendo tan grande, omnipotente, se hace comida y bebida para nosotros. Ese es el milagro y eso es lo importante. Y a eso vamos cada domingo. Padre, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia entonces hay ante una celebración de la palabra? Bueno, lo entiendo, ¿no? Con una misa, porque por ejemplo, las leyes de la Santa Madre Iglesia dice oír misa entera los domingos. Si uno oye la palabra de Dios con un celebrador, ¿falta a ese mandamiento de la Iglesia? ¿Es pecado? Mira, depende, ¿sí? Depende, porque, por ejemplo, si estás en una tierra de misión, donde la parroquia queda a 6, 7 horas de tu casa y lo único que hay en tu pueblo es un celebrador de la palabra, si participas de la celebración de la palabra, cumples con el precepto dominical. O, por ejemplo, si el sacerdote de tu parroquia se enfermó y no pudo dar la misa dominical porque le dio COVID y tuvo que poner a Juanito el celebrador, bueno, también cumples con el precepto dominical, porque si participaste de esta celebración de la palabra no fue porque tú quisiste, sino fue por causa mayor, de fuerza mayor. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquí en Acapulco no tenemos pretexto. No tenemos pretexto, ¿sí? Porque hay muchas parroquias y hay muchas misas los domingos. No hay pretexto, ¿no? Sí, de hecho, para padre, participar de la misa. Lo comento porque, por ejemplo, aquí en la Morelos hay muchas capillas y los sacerdotes... También, por ejemplo, cuando la necesidad pastoral no permite que el sacerdote esté en todas las capillas, pues es válido que un celebrador haga celebración de la palabra. Ojo, no estoy en contra de las celebraciones de la palabra, ¿eh? No estoy diciendo que son malas, que no se tienen que hacer. Estoy diciendo que la Eucaristía tiene un valor invaluable. Que la Eucaristía es la actualización de Cristo y por mucho que sepa el diácono, a lo mejor hasta más que el sacerdote, por muy bien que predique el celebrador,
pues siempre la Eucaristía pues está por encima de cualquier otra liturgia, ¿sí? Es como escuchamos en la Lumen Gentium, la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Y si en tu capilla va un celebrador, porque el padre no se da abasto, pues es válido también, ¿no? Es válido. No es malo, pues, que participes con el celebrador y cumples con el precepto dominical. Claro que sí cumples con el precepto dominical, pero más bien mi comentario iba en línea de que la Eucaristía está por encima de cualquier otra acción litúrgica. ¿Sí? Padre, yo voy a misa el sábado después de las 6 de la tarde. Y mi ¿Está bien? me dice que es ya misa de precepto. Claro, está bien. Perfecto. Bueno, hermanos, hasta aquí dejamos esta clase. Nos faltan todavía algunos puntos sobre la Eucaristía. ¿Qué nos falta? Nos faltan los relatos de la institución de la Eucaristía. ¿Qué dicen los evangelios sinópticos? ¿Qué dice el cuarto evangelio? Nos falta comprender también un poco la cuestión de la cena pascual judía, la Eucaristía. Sí se instituyó dentro de una cena pascual, no era cena pascual, es lo que vamos a ver la próxima clase también. Algunas herejías que se han dado en contra de la Eucaristía. Entonces, todo eso lo vamos a ver la próxima clase y algunos pendientes que tengamos que ver sobre la Eucaristía también lo vamos a ver la próxima clase y tal vez la próxima clase también veamos la cuestión de la confirmación, que es un sacramento importante, pero que se puede resumir de manera más sencilla, ¿sí? Gracias por la disponibilidad del cambio de horario. Dios les bendiga, les doy la bendición. Haré una pregunta. Sí, Haré una pregunta. sí, Nada sí. más para la próxima reunión, ¿a qué hora va a ser? No, la próxima reunión a las 7:30, solamente esta ocasión, porque tenía una misa de difunto y el padre que me iba a cubrir se enfermó de COVID, ¿sí? Sí, gracias, padre. Pues ya no pudo, Muy bien, padre. Sí, pero para la Muy bien. próxima, a las 7:30, primero Dios. Gracias. Gracias. Les doy la bendición, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. En cuanto pueda, les mando la clase grabada. Dios les bendiga. Cuídense. Luego, padre, Dios. Igualmente. Padre, buenas noches.